Muy buenos días, mi nombre es Gianlucas Franco y hoy vengo a exponerles sobre el socialismo. La palabra socialismo se utilizó por primera vez en 1766 por el padre Federico Bacchinei, que la utilizaba para referirse a la doctrina de las personas que defendían el socialismo como un contrato social. Luego de 20 años, el autor Appiano Boufande la volvió a utilizar. Pero ¿cuál es el origen del socialismo? El socialismo tuvo su apogeo durante el siglo XX por la Unión Soviética, Asia Central y Europa Occidental. La URSS lo implementó como una contraofensiva durante la Segunda Guerra Mundial, colocando estados socialistas independientes. ¿Quién es el padre del socialismo auténtico? Nada más y nada menos es Karl Marx. ¿Y quién fue Karl Marx? Fue un filósofo, científico, político, geólogo y economista alemán de origen judío que implementó socialismo y comunismo para mejorar la economía de Europa, en este caso Alemania, que sufría déficits económicos. Y para cerrar hablaremos del socialismo en la política o el socialismo como partido político. No fue hasta 1917, después de la revolución bolchevique, que Vladimir Lenin, padre del comunismo en Rusia, se apropió del término socialismo para referirse al comunismo y capitalismo del proletariado de Karl Marx, que la milicia o los partidos políticos de Rusia no estaban suficientemente preparados para el término comunismo o verdadero comunismo en la Unión Soviética, también conocida como la URSS. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Gianluca Franco, quien les expuso sobre el socialismo, su origen, los padres del socialismo, como cuando fue utilizada la primera vez la palabra socialismo y el socialismo como movimiento político. Muchas gracias, que pase buen día. Buenos días, mi nombre es Neidima Rojas y yo le voy a hablar sobre el marxismo. El marxismo es un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo, economista, periodista y revolucionario del siglo XIX, y de su amigo Friedrich Engels, quien lo ayudó en muchos de sus avances en sus teorías. La teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, sociales y económicas creadas en el siglo XIX por Karl Marx y su colaborador Engels, que consiste en modificar el orden social y criticar al capitalismo, que tuvieron gran repercusión e influencia en diversos acontecimientos del siglo XX. El marxismo tiene como objetivo que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clase, lo cual evitaría que una minoría acumule los medios de producción para explotar la mayoría. Se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a su sistema económico. La tesis de la lucha de clase y la propuesta de construir una sociedad igualitaria, sin clases, es decir, comunista. El marxismo surge en el siglo XIX en pleno desarrollo de la revolución industrial. Se inicia por una era de progreso material para la civilización como consecuencia debido a las injusticias. El proletariado o clase obrera, donde miles de personas, mujeres, hombres y niños, se vieron obligados a trabajar para poder subsistir. Buenos días, mi nombre es Onaisa Cruz y yo voy a hablarles sobre la crítica a la sociedad capitalista. Lo primero que hay que saber cuando se nota la crítica a la sociedad capitalista es que está mayormente ideada por personas que tienen un pensar socialista y comunista. ¿Qué ocurre? En el capitalismo se nota que lo único que hacen es explotar el potencial de trabajo y la mano obrera del ser humano. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde los países del primer mundo casi siempre tienen un método de gobierno capitalista. Y es por esto que está originado lo que es el primer mundo y mucho más después lo que es el tercer mundo. Tenemos una conciencia que nos indica que tenemos que trabajar para poder ganar lo que queremos. Aquí es cuando el capitalismo se pone en una barrera donde se asegura, según algunas enseñanzas de Marx, Lenin y entre otros tipos de personas que tienen un pensar socialista y comunista, como mencioné anteriormente,
que vela el capitalismo única y exclusivamente por las personas que puedan obtener muchísimos más ingresos. Es por esto también que se originan las desigualdades sociales y no podemos llegar a una sociedad donde absolutamente todas las personas podamos obtener los mismos ingresos y podamos gastarlo de la misma manera teniendo una calidad de vida buena. Una de las enseñanzas más primordiales que tenemos sobre lo que es el capitalismo es el hecho de que ve al mercado como un instituto no natural. Esto quiere decir que utilizamos los recursos que tenemos en nuestro planeta para explotarlos en beneficio de lo que es el capital. Y muchísimas personas están en contra de esto debido a dos factores muy importantes. El primero es que la mayoría no son renovables, como por ejemplo lo que es el petróleo. Y el segundo es que muchísimas contaminaciones y muchísimos de los problemas que estamos afrontando actualmente, como es el cambio climático, la deforestación y todas estas cosas, parten de lo que es la industria capitalista y la manera en la que ella se está manteniendo, quitando absolutamente todo tipo de bienestar en el planeta para poder entonces estar a favor de lo que es la monetización. Si viviéramos en un sitio donde no existieran las clases sociales, podríamos hablar de que podríamos tener algo como un socialismo o un comunismo mayormente basado en lo que son las experiencias y las enseñanzas de Marx. El problema radica en que cuando queremos tener muchísimo más alcance y que no tengamos que depender de otro para que nos dé, sino que queramos trabajar nosotros mismos, ahí es donde entra lo que es el capitalismo. Y mayormente se dice que el capitalismo es la principal fuente de ingresos y el único sistema gubernamental, el único sistema de gobierno en donde verdaderamente se podría alcanzar lo que es la calidad de vida, debido a que no se cree que el socialismo y el comunismo puedan ir de la mano con un país que quiera ser desarrollado y parte del primer mundo. ¿Esto por qué? Porque se dice que estos dos métodos, el socialismo y el comunismo, en el gobierno terminan siendo una fuente de pobreza, porque los individuos, los residentes del país, se terminan acostumbrando a que el gobierno o las personas les den y ellos no poder trabajar, sino esperar a que todo sea exactamente igual. Muchas gracias. La lucha de clase es la existencia de conflictos sociales entre los que producen y no producen, entre los que sin trabajar se dañan de la producción y excluyen a los que trabajan, entre los explotadores y los explotados. En la obra más famosa de Marx, el Manifiesto Comunista, afirma que todo cambio histórico es resultado de una lucha continua entre las clases sociales y que las raíces de tal conflicto son de naturaleza económica. Desde el punto de vista del marxismo, las clases sociales se han conformado históricamente desde que apareció la división de trabajo y el modelo de propiedad privada. Marx determina que la burguesía es la clase del régimen capitalista, quienes son los propietarios de los medios de producción y los patrones de los asalariados. El proletariado, quienes son los asalariados, no poseen medios de producción y se ven obligados a vender su fuerza laboral para poder subsistir. El fin de la lucha de clases, según Marx, es cuando dejen de existir las clases sociales.